¿Qué tal? Muy buenos días. Con mucho gusto de estar participando con ustedes con un tema que, pues, todos los que están viendo esta presentación deberían ir tachando así como en una lista, como en el mandado, el jitomate, cebolla. Entonces, vamos a revisar, pues, las vacunas que deberíamos tener o al menos reforzar como personal de salud. Por supuesto que el personal de salud es o somos, pues, de mucho riesgo. Siempre estamos en contacto con, pues depende en qué área trabajemos, pero pues por ejemplo quien está en urgencias nunca sabe qué va a entrar por la puerta, como dicen en el programa este de El precio de la historia, ¿no? Como puede entrar un trauma, como puede entrar una enfermedad infecciosa, como puede entrar una enfermedad infecciosa que a lo mejor es muy grave y que tiene una vacuna que nos puede proteger. Ese es nuestro riesgo, pero también tenemos el riesgo de transmitir esas enfermedades. Entonces, por estas razones, diferentes razones, pues el personal de salud y además, si me permiten, que a lo mejor no es el más importante, pero como ejemplo a la población, deberíamos ser los primeros en que recibamos las diferentes vacunas y tener nuestro calendario de vacunación al día. Pero yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes, así hagan su pensamiento, cuántos de ustedes, primero, tienen su cartilla? Segundo, esa cartilla la saben dónde la tienen. Y tercero, esa cartilla la tienen llena como debería estar, ¿no? Entonces hagan el examen interior y a ver cuántos de ustedes o de nosotros, incluiría, la pasamos, ¿no? Así, con calificación aprobatoria. Pero bueno, entrando en el tema, ustedes pueden ver esta página que es de la Asociación Mexicana de Vacunación, donde entraríamos aquí a este apartado de esquemas y que vienen diferentes esquemas y entre ellos está el trabajador de la salud. La verdad, pues es que sí somos un grupo especial. No me gusta hablarlo así porque se escucha como raro, ¿no? Pero sí somos un grupo especial, por lo que ya les comentaba. Sí, somos un grupo que somos la primera línea de contacto contra diferentes patologías. Ya lo vieron ustedes en el COVID, ¿no? Hasta en algunos países como España les aplaudían en las noches y les cantaban. Entonces, somos la primera defensa contra diferentes enfermedades y tenemos el riesgo de transmitirla. Entonces, por eso se ha hecho una cartilla especial para nosotros como trabajadores de salud. Y en trabajadores de salud, pues podemos incluir a todo mundo, desde el que está en urgencias hasta el que está en una oficina. Sí, o sea, al final no, nunca falta tú que eres doctor, aunque sea una persona que está en una oficina porque es el jefe de un área, pero tú que eres doctor, oye, revisa a mi abuelita, revisa a mi prima, revisa a mi hija, ¿no? Entonces, siempre sabiendo que somos del área de salud o igualmente en enfermería o en otras áreas, pues siempre podemos estar en contacto, aunque no sea nuestra actividad principal. Entonces, por eso es que tenemos esta cartilla especial. Ustedes le pican aquí y va a salir esto, ¿sí? Entonces, vacunación o esquema ideal de vacunación en los trabajadores de la salud. Sí, o sea, una cosa es que nosotros tengamos las vacunas, las tengamos almacenadas perfecto, con una red de frío excelente, pero ahí se pueden quedar, como pasó ya, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las vacunas de COVID, las trajeron, las tenían en las condiciones ideales como marcaba el fabricante, pero ahí se quedaron. ¿Sí? Entonces, la vacuna realmente no es lo que sirve. Lo que sirve es la vacunación. ¿Sí? O sea, sí, por supuesto la vacuna sirve, pero si se queda en el refrigerador o en el área donde ustedes la tengan almacenada, pues no nos sirve. Necesitamos vacunar. Y entonces, nosotros como trabajadores de salud, aquí están
muchas de las vacunas que deberíamos tener. Algunas, por ejemplo, la fiebre amarilla, probablemente no sea de las principales en México. Pero si me dicen que me voy a ir a trabajar de Médicos Sin Fronteras a alguna región de África, pues a lo mejor entonces sí entraría importante en la fiebre amarilla. Entonces vamos a empezar por las más comunes. La más común, difteria, tosferina, acelular y tétanos. Y fíjense cómo están en minúsculas. Precisamente porque las minúsculas es una dosis disminuida, o a diferencia de la dosis, digamos, de la vacuna del niño. ¿Sí? Entonces es una dosis menor, menos reactogénica, pero por esto mismo necesitamos estar revacunando constantemente. Entonces, esta DPT celular, muy importante, la celular, la de células enteras, prácticamente ya se aplica solamente alguna dosis por ahí en la infancia y fuera de esa ya no se aplica y no se debe aplicar en mayores de 6 años. Entonces, la vacuna acelular, que trae los componentes que ya les decía, del toxoide diftérico y tetánico, y depende de la marca, pueden ser 3, 5, o sea, puede variar los componentes de Bordetella pertussis. ¿Sí? Lo importante es que traiga la toxina pertussis, que es, bueno, uno de los componentes más importantes en la patología. Suponiendo que todos en la infancia nos aplicaron nuestras 4 dosis y luego nuestra dosis de refuerzo en por ahí de los 12 años. Entonces, lo ideal es que nos apliquemos una dosis más. Eso si no llevamos nuestro calendario de cada 10 años. ¿Sí? Una dosis más y luego una dosis cada 10 años. Pueden ustedes leer, a lo mejor, que quien eh, está más en contacto con niños, que son los que más transmiten la tosferina, pueden disminuirla a cada 5 años. Pero bueno, la indicación en general para el trabajador de salud es cada 10 años. Pero sí, si estoy en riesgo, si tengo contacto con niños, por ejemplo, en guarderías o en un hospital pediátrico, la podemos disminuir a una dosis cada 5 años. Y con eso disminuimos el riesgo sobre todo de la tosferina. La tosferina probablemente al adulto, incluyendo el trabajador de salud, pues no tengamos mayor problema, a lo mejor nos da tos y tos de larga evolución, que a lo mejor ni siquiera le damos importancia porque ni siquiera es muy intensa. ¿Por qué? Porque la mayoría tenemos vacunas previas, pero recordemos que más o menos a los 6, 7 años después de la vacunación disminuyen en mucha cantidad los anticuerpos y entonces por eso nos podemos enfermar. No grave probablemente, pero lo podemos transmitir. Y si tenemos contactos con niños que a lo mejor aún no tienen la edad para recibir la vacuna, es ahí cuando podemos, o pacientes que no tienen su esquema de vacunación, pues es ahí cuando podemos tener problemas, porque los niños entre más chiquitos, más riesgo de complicaciones. Luego, sarampión, rubiola y parotiditis. Esta también necesitamos hacer un examen de nuestras cartillas para saber cuántas dosis tenemos de la triple viral. Si es que no sabemos o no tenemos, entonces lo ideal es aplicar 2 dosis. Una dosis en el momento cero, ahorita, y una dosis en 4 semanas después. ¿Sí? Si sabemos que tenemos una dosis, entonces pero de manera segura, entonces solamente completamos el esquema con otra dosis. Y ya, con 2 dosis, el esquema está completo y da protección de por vida. Lo mismo para varicela. Varicela, si no he tenido la infección y nunca me han vacunado, lo ideal es aplicar 2 dosis. ¿Sí? Perdón, estaba buscando el puntillo. 2 dosis en el momento cero y un mes después, al menos un mes después, puede ser más tiempo, pero entre más tiempo pasa entre las 2 dosis, pues más riesgo de que yo me pueda infectar con varicela. 2 dosis no al 100%, pero sí un muy buen porcentaje, nos disminuye el riesgo, sobre todo de complicaciones. A lo mejor sí podemos enfermar y tener muy pocas lesiones, pero lo que disminuye son las complicaciones. Ahora, estas dos vacunas
se pueden aplicar al mismo tiempo en la misma visita, ¿sí? La triple viral y la varicela. Incluso hay una vacuna que vienen juntas que se llama la tetraviral. Entonces ahí nos ahorramos un piquete. Me voy a brincar esta el papiloma para ponerla ahorita más adelante. Y hepatitis B, la verdad es que hepatitis B tiene mm, pues sus asegúnes, porque pues todos dirán, "Ah, hepatitis B, pues a mí me vacunaron, si no en la infancia, en la adolescencia, porque recordemos que el esquema de hepatitis B ha ido cambiando. Primero se aplicaba solo al adolescente con riesgos, se aplicaban después a todos los adolescentes y luego se empezó a aplicar más pequeños, 2, 4, 6 meses, y ahora se aplica idealmente una dosis al nacimiento y luego con la hexavalente. Pero hay quien no recibió su esquema, no sabe si recibió su esquema o no, no tiene la adecuada cantidad de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues lo ideal es recuperar el esquema. Si no sabemos si tenemos el esquema completo de 3 dosis, entonces lo ideal es aplicarlo nuevamente. ¿Sí? Una dosis el día 0, luego al mes y a los 6 meses. Si sabemos que tenemos alguna dosis seguros, podemos solo completar el esquema, pero ahí es cuando a veces, pues, la verdad es que pues, uno no sabe qué le aplicaron cuando niño, ¿no? Entonces yo les digo, lo ideal, si no sabemos si estamos el esquema completo, hay que aplicarlo. También, si ustedes se toman anticuerpos y salen en muy baja cantidad, podemos dar una revacunación con el esquema. Y es muy importante la hepatitis B, a lo mejor muchos pensarán, pero pues si yo no ando de loco o loca, no tengo ninguna pareja más que mi pareja estable y no tengo más, y pues sí, pero la hepatitis B es de los virus más fácilmente transmisibles, no solo por secreciones genitales. Y bueno, si uno de ustedes se dedica a esa área, ya sea la ginecología, la urología, pues con más razón, más riesgo, ¿no? Pero la sangre es un transmisor de hepatitis B, incluso la saliva puede ser transmisión de hepatitis B. Sí, se transmite más o menos 100 a 1000 veces más que el VIH. Entonces, pues siempre tenemos riesgos, ¿no? ¿Cuántas veces no se han llenado de babas, de sangre, de líquidos de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando atendía partos en el internado hace muchos años, pues terminaba siempre bañado entre todo lo que salía ahí de líquido, sangre y todo lo que ustedes quieran. Cada vez me tenía que cambiar como 3, 4 veces en la guardia. Entonces, pues obviamente, en todas esas secreciones tenemos mucho riesgo de adquirir hepatitis B. Y acuérdense que la hepatitis B, pues tienes, a lo mejor la hepatitis aguda no es lo más importante, pero el riesgo de las complicaciones a futuro, ya sea cirrosis, adenocarcinoma hepático, ¿sí? Entonces, pues mejor, si no sabemos, pues reaplicar la vacuna. Además, la vacuna es bastante tiene las 3 Bs, ¿no? Es buena, es bonita y es barata. Entonces, yo se los recomiendo. También hepatitis A. En México somos un área de mucha transmisión de hepatitis A. Y muchos de ustedes me dirán, pues sí, por esa misma transmisión seguramente ya me infecté. Pero yo les preguntaría, ¿están seguros? Sí, sí, pero es que yo me puse amarillo cuando tenía 3, 4 años. Mi mamá me dijo, es muy probable, pero ¿estamos seguros que fue hepatitis A? Y bueno, la hepatitis A no es solamente que te pongas amarillo, que tengas que comer muchas pastas y muchos dulces por varias semanas y reposo. No, tiene un riesgo bastante alto de complicaciones como insuficiencia hepática, necrosis hepática, ¿sí? Y entre más grande te da la hepatitis A, más riesgo de estas complicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no estuviera vacunado, pues, y me diera ahora a mis 15 años, pues es muy probable que tenga una complicación. También es importante recordar que entre más pequeños nos infectamos, menos síntomas, incluso menos ictericia. Entonces, pues no podemos estar seguros que ya estamos infectados.
Si no tenemos una prueba serológica que nos diga que tenemos anticuerpos contra hepatitis A, lo ideal es aplicarnos el esquema. Y el esquema son dos dosis. Una primera dosis y después a los 6 meses. De estas que hemos hablado, las únicas que son de virus vivos son la triple viral y la varicela. Esto lo pongo de contexto porque muchos trabajadores de la salud que tengamos alguna patología inmunosupresora, pues estas hay que tenerlas con mucho cuidado. De las otras que he hablado, tanto DPT, hepatitis B y hepatitis A, son de pedazos o de componentes o de alguna molécula que se produce por la bacteria, ¿sí? Por ejemplo, toxoides y en este caso, la celular, ya les dije, la toxina pertussis o pertactina o algunas otras. Hepatitis B tiene el antígeno de superficie y hepatitis A son virus fraccionados. Entonces, ninguna de estas tres, tiene riesgo en pacientes que estén ya sea tomando inmunosupresores, esteroides o que tengan una patología inmunosupresora. Entonces, estas son bastante seguras. De las únicas que hay que tener cuidado son varicela y la triple viral, ¿no? El virus del papiloma humano. Yo sé que en los hospitales no se da y que entre trabajadores de la salud no hay, em, así como lo ponen en esos programas como Grey's Anatomy, ¿no? Que andas con una, andas con otra, andas con dos, andas con tres en el hospital y nomás una se va de la guardia y llega la otra y así, o el otro, ¿no? Y eso no pasa, en México no pasa, pero pues más vale estar protegido o protegida, ¿sí? Ya no es solo de mujeres, es de todos, hombres, mujeres, a partir de los 9 años de edad, ¿sí? Los estudios te dicen que hasta los 40 y tantos, 49, pero también ya hay algunos estudios donde se ha visto a mayores, personas que se le aplican a mayor edad y que tienen adecuada eficacia y no hay ningún problema. Entonces, para recapitular, a partir de los 9 años de edad en adelante, yo diría que todos los que se la quieran aplicar y que tengan actividad sexual deberían aplicarse, ¿no? Entonces, el esquema ya para el trabajador de la salud, que ya todos estamos mayores de 15 años, pues una primera dosis, después a las 4 semanas o durante el segundo mes y a los 6 meses. ¿Qué pasa si es que yo ya me apliqué una y ya luego no me dio tiempo porque las guardias y me fui a hacer el internado o me fui a otra, me cambiaron de turno, me cambiaron de plaza o lo que ustedes quieran y estoy seguro que tengo una dosis? Bueno, se completan, ¿no? Se aplica esa segunda dosis y una tercera dosis 4 meses después. Y es que yo solo tuve 2 dosis por la misma causa, ya no fui, se me acabó la lana, lo que ustedes quieran, entonces solamente completar. Ya no se sugiere reiniciar esquemas. Si ustedes están seguros y tienen cómo documentar que ya tienen una o dos dosis, entonces hay que completar el esquema. Recordemos que la vacuna que ahora se aplica es la 9 valente, nonavalente, ¿sí? Que trae 9 serotipos. Ahora, ¿qué pasa si yo me apliqué el esquema anterior con la tetravalente? Pues la indicación es aplicar 2 dosis, ¿sí? De esta nueva vacuna de 9 serotipos. Si yo solo me apliqué una dosis de la de 4 serotipos hace 10 años, bueno, ahí sí, en ese caso, lo ideal es aplicar el esquema completo, ¿sí? Si no tienen el esquema completo de la anterior, de la de 4 serotipos, sí aplicar el esquema completo de la 9 valente. Recordemos que trae solo proteínas de la superficie del virus, tampoco son virus vivos, entonces no hay ningún problema y que nos va a proteger principalmente, ahora ya trae 9, pero principalmente contra los serotipos que producen cáncer cervicouterino, pero no solo la mujer tiene riesgo de cáncer, en el hombre también se ha asociado, claro, en muchísima menor proporción, se ha asociado a cáncer en algunas regiones del pene, cáncer perianal, ¿sí? Entonces, no es exclusivo el cáncer por el virus del papiloma de la mujer. Claro, en proporción, sí es muchísimo más elevada el cáncer cervicouterino que otras regiones. Sin embargo, pues esta vacuna nos protege contra todas esas presentaciones.
¿sí? Entonces, estas 3 dosis y ya, nunca más. Luego viene una vacuna que cada vez la vamos poniendo más arriba, ¿no? Porque va tomando importancia. ¿Por qué? Pues porque el trabajador de la salud, pues no somos los más chavos, ¿no? Ya cuando sales de la residencia ya sales con 30 o casi 30 años. Entonces, pues no somos los más chavos. Entonces, esta vacuna está tomando importancia, la vacuna contra el herpes zóster. Hay dos vacunas, una que ya es más difícil de conseguir, que es de virus vivos atenuados, que la ventaja es que es una sola dosis en el momento en que ustedes quieran. Ambas vacunas están indicadas en mayores de 50 años. El problema con esta de virus vivos atenuados, pues es que si te la vas aplicando conforme más grande eres, el sistema inmune menos eficiente es. Entonces, pues hay cierto riesgo de que haya cuadros por el virus de la vacuna, ¿no? O en un paciente con inmunosupresión. Entonces, lo mismo que dijimos para la triple viral y la varicela, se debe aplicar a esta. Y entonces, esos pacientes que además, por ejemplo, el paciente reumatológico tiene más riesgo por su misma patología de el herpes zóster, pues entonces tenemos una vacuna que está digamos, sin ese riesgo de estos de virus vivos atenuados, que es la vacuna recombinante. Aquí son 2 dosis, una dosis inicial y una dosis a las 4 semanas. Entonces, esta vacuna sí, son 2 dosis, pero no existe ese riesgo de que estén los virus vivos. Las dos tienen buena eficacia. Lo que buscamos con ambas vacunas no es que no te dé el cuadro, porque el cuadro, pues, como el virus ya lo tenemos, probablemente sea difícil de que no tengamos. Sin embargo, que no tengamos las complicaciones como la neuropatía. ¿Sí? Entonces, herpes zóster, yo también sería de los que, porque además esta sí es muy difícil que ya nos la hayamos aplicado, les digo, por la edad, que es de mayores de 50 años. Sin embargo, esta recombinante se puede aplicar en más jóvenes si tienen alguna patología, ¿no? Por ejemplo, quien toma esteroides o quien toma algún inmunosupresor, se la puede aplicar en menores de 50 años. Ahí sí, sin ningún problema. Influenza, de esa ni siquiera quisiera yo meterme mucho porque esa deberíamos tenerla así. Lo que es esta y COVID, esa la deberíamos tener nosotros así en cuanto sale, que además somos los primeros que nos enteramos cuando salen ambas, pues así en cuanto sale hacer fila para que nos la apliquen. Sí, recordemos que la vacuna de influenza solamente es una dosis, esto está cortado, va aquí abajo, entonces son estas mismas este, los mismos tiempos, ¿sí? Entonces, esta es una dosis, no me gusta ponerlo anual, pero bueno, sí, lo ideal es que nos la apliquemos cada octubre, cada noviembre, pero es una dosis por temporada, ¿no? Si ustedes salieron de vacaciones y no se la aplicaron y regresaron a México en enero y no tienen la vacuna de esa temporada, pues en ese enero se la pueden aplicar y después en octubre, noviembre de ese mismo año se la pueden aplicar, ¿sí? Entonces, es una por temporada. Recordemos que cada temporada varían las vacunas, las cepas que vienen en la vacuna. Entonces, por eso es que hay que aplicarla cada temporada. Hay veces, si ustedes revisan las cajas, hay veces que se repiten las cepas y eso, pues sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que las cepas se mantienen varios años, aunque tienen ligeros cambios, ¿eh? Recordemos lo que es el drift y el shift antigénico. Entonces, esos pequeños cambios hacen necesario que tengamos una recordada inmunológica. Por eso es que hay que aplicar la influenza. Y de COVID, pues ni siquiera me voy a meter porque aquí dependerá de la vacuna que tengamos. Si ya tenemos, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, si tenemos un esquema completo, que son 2 dosis, entonces lo ideal es solo reaplicar una sola dosis en cada temporada, que también estas van cambiando. A veces ustedes recordarán cuando salió la cepa Omicron, ni siquiera había pasado el año y ya nos estaban recomendando la vacunación. Entonces, estos esquemas son más cambiantes, ¿sí? Hay que estar actualizándonos tanto en cepas como a veces en tiempos, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, Omicron, el esquema primario se aplicó pues durante el 2021 más o menos, y Omicron, la vacuna salió a finales del 21, a inicios del 22. Entonces, ni siquiera había pasado el año, por eso es que no me gusta poner
esta palabra anual, ¿sí? Sino es más bien, eh, en el caso del COVID, por temporada o cuando aparezca una nueva cepa, porque además las vacunas de ARN mensajero son muy rápidas de realizar. Entonces es cosa de que puedan determinar los cambios en el material genético y rápido se puede formular la vacuna. Neumococo, también neumococo ya no deberíamos mencionarla porque idealmente todos deberíamos tener nuestras vacunas ya aplicadas. Pero bueno, a lo mejor somos de la generación que todavía no había vacunas conjugadas contra neumococo, ¿no? Entonces, ahí que, pues lo ideal es aplicar una dosis de vacuna conjugada, 13 valente o 15 valente, depende cuál encuentren. De 7 valente ya no van a encontrar. Y luego a las 8 semanas, una de polisacáridos y luego cada 5 años la de polisacáridos. ¿Por qué esto así? Porque al aplicar la conjugada, luego mejora la respuesta de la polisacárida, le produce lo que se llama avidez, ¿no? Despierta los anticuerpos, son más rápidos, más veloces. Esto va a cambiar cuando se empiece a aplicar la 20 valente, probablemente ya no se indique la aplicación de polisacáridos, pero yo les diría, no esperemos a la 20 valente, ¿sí? Aplíquense ese esquema y cuando salga la 20 también nos aplicamos la 20, ¿sí? No es que ya me casé con este esquema y ya nunca más en la vida vuelvo a conocer al neumococo, no, hay que estar también actualizándose. Y bueno, son vacunas, esta de la conjugada, pues ya saben ustedes, son pedazos de los polisacáridos que se pegan con una proteína, depende de la marca, pero eso hace que la respuesta inmune sea mejor. Y la polisacárida, pues es solamente pedazos de la cápsula del neumococo, es puros azúcares que recordemos que no son los mejores antígenos. Meningococo también es una vacuna conjugada. Meningococo no es de las vacunas que habitualmente nos aplicamos, no es de las vacunas que están en las cartillas, ni siquiera en la cartilla del adulto, ni del anciano, ni de la mujer, ni del... Fuera de gobierno, no, en el gobierno más bien no se aplica. Entonces, meningococo es de las que probablemente no tengamos en nuestro almacén inmunológico. ¿Sí? Entonces, si es así, y además meningococo es de las vacunas que más, pues si nos toca ver, es de las vacunas, de las bacterias que más fácil se pueden transmitir, sobre todo en quien está atendiendo al paciente. ¿No? Y no es que va a llegar el paciente, tengo meningococo, y, pues puede llegar simplemente con datos de vía aérea superior y de repente se empiezan con los datos neurológicos o empieza a agravarse el paciente y no sabemos que tiene meningococo tal vez hasta días después, ¿sí? Entonces el que está en contacto directo con ese paciente tiene riesgo de adquirir el meningococo. Esta vacuna es una vacuna tetravalente, tiene 4 de las 5 cepas de meningococo, A, C, Y, W. Nos falta la B, ¿sí? Entonces, la que tenemos en México es solo esta tetravalente, es una sola dosis en el momento que ustedes quieran. Si se la ponen a menores de un año, son 2 dosis. Tifoidea, al igual que fiebre amarilla, son de las vacunas que habitualmente no aplicamos en el país. No porque no haya tifoidea, sino precisamente porque nos vacunamos naturalmente cada vez que vamos a un taco afuera de los hospitales. Sin embargo, sí se justifica su aplicación cuando vamos a ir a áreas que, digo, popularmente, o eso es la indicación, a áreas donde hay mucha tifoidea, por ejemplo, áreas de Asia, áreas de África, pero también nosotros como trabajadores de la salud deberíamos tener la vacuna contra tifoidea. Sobre todo por lo que les digo, vamos a estar en contacto más expuestos que en el taco de la esquina. Entonces, a veces la vacuna natural no es suficiente. La vacuna contra tifoidea también es una vacuna conjugada. Hay que aplicar 2 dosis, ¿sí? Una dosis en el día cero y luego más o menos a los X al mes, 2, 6 al año y cada 3 años si vamos a estar yendo a esas áreas donde hay mucha tifoidea, ¿sí? O vamos a seguir trabajando
por ejemplo, en el laboratorio con copros, ¿no? Ya sea coprocultivos, coproparasitoscópicos. Y esto es cada 3 años si seguimos así. La vacuna de fiebre amarilla, como les decía, no es una vacuna que aplicamos en México, solamente si vamos a salir a áreas donde hay endemias de fiebre amarilla, porque en México no hay transmisión de fiebre amarilla. Entonces, es una vacuna de virus vivos atenuados. eh, que se aplica una sola dosis. Anteriormente, y todavía si ustedes lo leen, pueden encontrar que es cada 10 años esa vacuna, si vamos a estar yendo a áreas donde hay endemicidad de fiebre amarilla. Sin embargo, ya hay algunos estudios, incluso la CDC recomienda una dosis en la vida y nunca más, aunque si van a ir a esas áreas, probablemente se las pidan que tengan menos de 10 años de aplicación, porque bueno, les digo, apenas hay estudios que están empezando a darnos esa evidencia de una sola dosis. Y finalmente la vacuna contra el dengue. La vacuna contra el dengue, la que hay ahorita actualmente en el país y que ya es difícil de encontrar, se aplica una dosis, luego a los 6 meses y luego al año. Esto es un problema. Si se fijan, es mucho el tiempo y a la gente se le olvida. Incluso al trabajador de la salud se le olvida. Solo hay un pequeño detalle. La indicación es que el paciente que va a recibir esta vacuna del dengue tenga cero positividad para dengue, o sea que ya hayan tenido dengue en alguna ocasión. Eso para reducir el riesgo de dengue grave, de que la inmunización sea como una primo infección al dengue y cuando tengas contacto con el dengue, pues tengas más riesgo de dengue grave. ¿Sí? Por eso es que la indicación es que si yo ya tengo anticuerpos contra dengue, me la aplique. Si no tengo anticuerpos contra dengue, entonces no se recomienda. Digo, hay quien se la ha aplicado sin tener esta evidencia y no hemos, por lo menos no se ha demostrado que haya tenido problema, pero ante esta teoría o esta posibilidad teórica, pues por eso la indicación es que se aplique en pacientes que ya tengan o en áreas de alta endemicidad. ¿Por qué en áreas de alta endemicidad? Pues porque prácticamente si hay circulación del virus, si hay mosquito, pues prácticamente, si no el 100%, un buen porcentaje de la población ya estará cero positiva, ¿sí? Entonces, por eso es que se sugiere esta vacuna. Eh, Probablemente esta vacuna que está ahorita pueda salir del mercado y eh, todavía no hay, pero hay estudios ya muy avanzados de otra vacuna que serán de solo 2 dosis de otro laboratorio, pero aún no se encuentra aceptada, entonces todavía no podemos indicarla, pero probablemente para un futuro no muy lejano, esta vacuna ya esté en el mercado. Pues espero que si no están asustados, por lo menos les haya quedado ahí una duda y vayan a buscar sus cartillas y si no tienen sus cartillas, pregúntenle a sus familiares quien las guarde y si de plano no, pues entonces tomen como que no están vacunados y reinicien sus esquemas de vacunación. Aquí tienen nuestras páginas, nuestros medios de comunicación, nuestras redes y con mucho gusto les podemos contestar. Nuevamente, aquí les dejo, esta es la página vacunación.org, donde ustedes pueden descargar los esquemas. Aquí están las pestañas y aquí en esquemas para que busquen la que les interese. No solo están estas, están las de los niños, las de la mujer en el embarazo. Sí, hay diferentes cartillas, pero si a ustedes les interesa, con mucho gusto las pueden descargar de ahí y utilizarlas sin ningún problema. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes y espero que haya muchas preguntas y espero poder responderlas. Muchas gracias.